Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Municipal. Hoy el protagonismo de este espacio recae en la alcaldesa de Baracaldo, porque vamos a desgranar precisamente toda la actualidad y vamos a hablar de obras. Por fin hablamos de obras en Baracaldo. Amaya del Campo, Gabón. Gabón, Yolanda. Bueno, el año 2017 ya está a la puerta de la esquina, el 1 de enero, lo tenía ya, como quien dice, esperando para preguntar a Amaya por los cambios de la OTA. Y por eso, si te parece, empezamos. Muy bien, pues la verdad que es una novedad que yo sé que se ha recogido con mucha ilusión por parte de los baracaldeses y baracaldesas. Sabes que este es un proyecto que ya pusimos como uno de nuestros compromisos con la ciudadanía de Baracaldo en las pasadas elecciones municipales, y la gente lo esperaba con ganas de decir, bueno, pero ¿esto cuándo llega el cambio de la OTA? Bueno, los procesos a veces son mucho más largos de lo que a uno nos gustaría. Y además cambiar el modelo de OTA, que es nuestro compromiso, pues es un trabajo que lleva diferentes fases y se va a ir desarrollando a lo largo del 2017. Ahora se ha dado el primer paso, que ya vamos a ver todos, y es que a partir del 1 de enero la tarjeta de residente de OTA va a ser gratuita. Eso significa que cada uno de nosotros vamos a poder aparcar gratis en nuestra zona. En nuestra zona, cada uno en la suya, como ahora, pero sin pagar. Efectivamente, ya sabes que el nuevo modelo de OTA es un proyecto ambicioso. Para que se haga efectivo la totalidad del cambio de modelo hacían falta tres cosas. La primera es la ordenanza fiscal, que es lo que hemos aprobado y que ya empieza a tener algunos de sus efectos desde el mismo día 1, como este que te he comentado. Necesitamos la ordenanza de tráfico y el nuevo contrato para gestionar todo ese servicio. Hemos dado de modo el primer paso para hacer realidad este nuevo modelo de OTA. Además, en esta ordenanza fiscal que hemos aprobado también se han sentado las bases para otras de las cuestiones que también son importantes del nuevo modelo de OTA, que son crear la tarjeta de OTA para el pequeño comercio y la hostelería. ¿Sabes? Que era una demanda también de los comerciantes de Baracaldo. Muchos de ellos me decían, pues no están empadronados en Baracaldo, pero bueno, son un colectivo muy importante en nuestra ciudad, muy importante, motor económico y generador de empleo además. Y ellos nos pedían, bueno, pues un apoyo en ese sentido de poder tener un sistema especial para aparcar. Y en esta ordenanza ordenanza fiscal que hemos aprobado, se crea el ticket día para los comerciantes, que por un precio que va a ser unos 25 euros, podrán aparcar durante todo el día en la zona donde tengan su comercio. Eso es, o sea, uno que tiene un comercio en Baracaldo no está empadronado en Baracaldo, pero tiene su furgoneta a nombre del comercio, por lo tanto de Baracaldo, no tiene tarjeta de OTA. Efectivamente. O sea, tarjeta de OTA no, pero un ticket especial. Eso es. El problema que tienen, bueno, eso se irá desarrollando con las siguientes etapas. Como te decía, hemos creado la ordenanza fiscal, que es el ticket día para comerciantes, y hemos definido el precio. Les va a costar 1,25 € al día. Luego será en la ordenanza de tráfico y en el contrato, que es lo que nos queda todavía para desarrollar a lo largo del 17, donde se establecerán ya los requisitos y explicaremos con detalle en qué consiste. Bueno, pues la base es la que tú has comentado. Para tener una tarjeta de OTA hay que estar empadronado en Baracaldo. Tenemos muchos comercios pues que su dueño no está empadronado en Baracaldo, pero muchas veces, pues, por ejemplo, ahí me viene a la cabeza pues, un frutero, ¿no? que nos ha traído muchas veces este problema. Él va con su furgoneta, vive fuera de Baracaldo, va con su furgoneta a Mercadilbao, carga la furgoneta, llega, además tiene que, lógicamente, aparcar al lado de su negocio. Y no puede estar saliendo a cambiar el ticket de OTA, porque al final, ¿qué haces? ¿Cierras la persiana cuando tienes que cambiar? Bueno, no cabe duda de que hay que buscar una solución. Y eso es lo que hemos intentado crear, ese era nuestro compromiso, y como te decía, el primer paso está dado, que es crearlo en la ordenanza fiscal, porque si no lo creamos luego no lo podremos cobrar cuando hagamos la ordenanza de tráfico, que lo regulará los requisitos. Además, otra cosa que también hemos hecho, y yo creo que es importante para mejorar la situación de aparcamiento, que es un grave problema en Baracaldo, es crear una nueva zona, la zona marrón hemos llamado, ¿no? ¿Y en qué consiste esta zona? Son las zonas que están más alejadas del centro de Baracaldo, y ahí hemos creado un precio que sea más atractivo para hacer que la gente que venga a Baracaldo en coche aparque lejos del centro, de tal manera que, por un lado, conseguimos que haya menos tráfico en el centro y, por tanto, una ciudad más amable, y además también dejar espacio para que el propio residente, los baracaldeses y baracaldesas, tengamos ese espacio de la zona más céntrica, pues cada uno donde vivimos, ¿no? En esas zonas se ha establecido un precio que es mediodía costará 1 euro y el día entero 1,5 €. De todas maneras, bueno, es un precio que haga más atractivo aparcar en zonas alejadas,
zonas que ahora se ve que tienen muy poca respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles pueden toda ser la zona, esas? por ejemplo, pues puede ser lo que hay en la zona de las Torres, abajo del todo, cerca ya de Megapark. Bueno, hay zonas que ves en la zona urbana al final, pues hay zonas que ves que no tienen demasiada demanda de aparcamiento y dices, bueno, pues puede ser una buena idea, ¿no? Intentar que la gente, es la zona periférica, de tal manera que cuando llegas a Baracaldo te quedas en la periferia y no te metes. Y son zonas en la además zona que habitualmente céntrico. hay hueco para aparcar, ¿eh? Efectivamente, Sí. eso es un poco lo que se está intentando. ¿Cuáles definen esas calles? Bueno, yo te he dicho una pensada previa que tenemos nosotros dado, pero se definirán en esa ordenanza de tráfico que aprobará el Pleno cuando se ponga encima de la mesa, que será pues a lo largo de este año 2017. Como te decía, yo creo que es un proyecto que esperaban con ilusión los baracaldeses y baracaldesas, porque seguramente es una de las cosas por las que más me han preguntado durante estos meses por la calle, ¿no? Sí, y además creo que alguna vez hemos hablado sí, aquí también. sí, además en campaña electoral siempre habíais planteado el cambio del modelo de OTA. Efectivamente, el cambio de zonas creemos que también es importante. Tenemos 11 zonas de OTA, de tal manera que en una misma calle pequeña hay 2 zonas distintas, con lo cual es una locura buscar aparcamiento. Tenemos que hacer zonas más amplias. Nosotros siempre hemos planteado que en vez de 11 zonas deberían ser 5. ¿Por qué? Pues para que al tener una zona más amplia siempre es más fácil buscar aparcamiento, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones son las que a lo largo del año serán ya realidad y harán culminar ese nuevo modelo de OTA que es el que está demandando la gente en Baracaldo. Pero que no piense el residente que por tener gratuito va a poder aparcar de forma gratuita en cualquier parte de Baracaldo, no, solamente donde está empadronado. Nosotros eso nunca lo hemos planteado así, y además aparte que hay zonas súper saturadas y otras que están... Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo eso ocurriera donde cualquier persona que tenga empadronada en Baracaldo pudiera aparcar gratis en cualquier parte de Baracaldo, pues yo que vivo en la zona de Murrieta-Bagacha, pues cuando me voy a Gurucheta porque voy al hospital o porque voy a un médico o porque voy a un paseo, pues me cojo el coche y voy. ¿Qué pasa? Que cuando llega el vecino de Gurucheta se encuentra ahí todo el mundo hemos aparcado y el vecino del barrio o la vecina del barrio no tiene sitio. Por eso intentamos que cada uno nos movamos por la ciudad en transporte público. Por eso también queremos mejorar el servicio del Cabús, que desde luego está teniendo una gran demanda. Es decir, el objetivo es no congestionar de tráfico la ciudad y facilitar la vida al residente en su zona. Una última cuestión referente a la OTA, que vuelvo al tema del comerciante. ¿Cómo selecciona el ticket para poder decir, oye, yo soy comerciante y por lo tanto voy a pagar por todo el día €1,25? Las máquinas estarán preparadas para expedir ese ticket y ellos tendrán un identificativo que pondrán en su vehículo donde les acredite, pues como tenemos la tarjeta de residente, pues tendremos la tarjeta de comerciante, tendrán una tarjeta que les acredite como comerciante, como un vehículo autorizado para poner ese ticket, sacará la máquina su ticket comerciante y lo pondrá. Estupendo, pues una buena noticia para que nos va a traer el año 2017, también la fiscalidad, o sea, esto entraba dentro como de las ordenanzas fiscales, pero también que hay actualización de los impuestos municipales para el año 2017, y cuando digo actualización siempre suele ser subida. Hay congelación de impuestos. Pues es mejor. Nosotros además el año pasado ya planteamos una congelación generalizada de impuestos y tasas. Y lo hicimos porque la economía de las familias baracaldesas sigue siendo complicada. Y creemos que las familias de nuestro pueblo no están en condiciones de poder soportar una mayor presión fiscal. Es verdad que también el ayuntamiento tiene dificultades económicas y hay que hacer muy bien los números, pero creíamos que este año desde luego había que seguir manteniendo la apuesta por congelar impuestos y tasas. Sí que hemos aprovechado esta ordenanza fiscal para hacer algunos cambios que eran importantes. El principal ha sido el de la OTA que hemos comentado y también la actualización del IBI. Como sabes, Yolanda, la Diputación Foral de Vizcaya ha actualizado los valores catastrales de las viviendas de todo el territorio. Hacía 44 años que no se hacía, de modo que el valor catastral ya no se parecía en nada al valor real del mercado. Una vivienda, estamos pensando en una vivienda que se valoró pues en la época de Franco, evidentemente el valor que tiene hoy en día no se parece en nada. Por tanto, queda una situación a veces injusta, donde viviendas viejas tenían un valor muy bajo y viviendas nuevas que igual en valor de mercado tenían menor valor, aparecían como si fueran más caras. De modo que esa actualización que se hace de los valores catastrales pretende traducir a precio de mercado las viviendas de todo Vizcaya. ¿Y eso cómo nos afecta a los pueblos? Bueno, cuando nosotros calculamos el IBI, el impuesto del recibo que pagamos todos y todas en casa, ese IBI se calcula en función del valor catastral de nuestra vivienda y luego hay un porcentaje que se aplica.
Y eso nos da el precio del recibo que pagamos. Entonces la Diputación, con su actualización, ha puesto el valor catastral actual y nos ha dado una horquilla de porcentajes en las que cada pueblo se mueve como considere oportuno para dar esa multiplicación final que nos va a dar el recibo que pagamos, ¿no? Sí. El criterio con el que nosotros nos pusimos a trabajar en esa actualización de IBI como consecuencia de esa revisión de valores fue que la situación quedara lo más parecido posible a la situación actual, en esa política de congelación de impuestos y tasas que he comentado. O sea, que no viéramos incrementado el recibo, ¿no? Efectivamente, pero con una diferencia, y es a las grandes superficies comerciales, a las grandes industrias y a los dueños de los solares donde se van a construir viviendas, ahí sí se va a notar la subida del IBI. En esos tres colectivos sí se ha aplicado una subida. ¿Y eso para qué? Para conseguir que el nivel de recaudación del ayuntamiento pues vaya a ser más o menos parecido. Nosotros hemos primado el interés del baracaldeso o baracaldesa sobre esas otras grandes superficies que creemos que están en unas condiciones mucho más favorables, desde luego, para afrontar una pequeña subida de impuestos. Y te diría solamente un dato. Fíjate, el valor catastral global de todas las viviendas de Baracaldo se ha multiplicado por 4 al actualizarlo. Sin embargo, ese dato no se refleja en el volumen de recaudación que va a haber. De hecho, el 65% de las viviendas va a bajar una media de 50 euros en el recibo. Eso es lo que nosotros vamos a notar. Es verdad que alguna va a subir un poco, trabajar un poco, es decir, no puede ser lineal porque es una revisión muy compleja que además tiene en cuenta muchísimos parámetros. Pero perdona, ese 50% de menos que puede... 50 euros de media. 50 euros de media, ¿qué afectaría? ¿A las viviendas vacías? Perdón, ¿a las viejas o a las nuevas? A todas en general, porque la revisión es que baraja muchos, no solamente, yo te he dicho, lo global es que la edad de una vivienda marca una diferencia, pero luego se ve orientación, estructura, la accesibilidad se barajan. Sí, ¿dónde están situadas? Si está en zona, digamos, de primera o de... Eso es una norma muy compleja, como te digo. Valora, si ves el detalle de la fórmula y dices, madre mía, esto tiene un montón de parámetros. Tiene que haber sido complicado. Al final hay que intentar buscar soluciones sencillas y lo que nos importa a todos y a todas es el recibo que nos llega a casa, que es lo que nos importa. Entonces, a nosotros teníamos muy claro que lo que no queríamos es que esto, desde luego, teníamos muy claro que no podía suponer una mayor carga fiscal. Y es verdad que hay preocupación en la gente, ¿no? Porque yo creo que por parte de algunos partidos se ha hecho un uso partidista y que ha generado una alarma que yo creo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Se ha hablado del catastrazo, de brutal subida de impuestos, de que van a subir no sé si 50 euros o cuánto decían de media. Bueno, no es verdad. Y al final los datos ahí están. Y no lo digo yo, Yolanda, lo dicen los propios informes que acompañaban esa propuesta que fue a pleno. Pero además lo van a ver todos los baracaldeses y baracaldesas en su recibo, ¿no? De modo que un mensaje de tranquilidad, que cuando llegue ese recibo del IBI del 2017 pues va a tener el precio lo más parecido posible a lo que pagábamos hasta ahora. Y además también hay algunas cuestiones que me parecen importantes en esa regulación del IBI, y es lo que se refiere a las viviendas vacías. Es verdad que tenemos, yo creo que un reto, como seguramente en todos los pueblos, pero también en Baracaldo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde la administración para que esas viviendas que estén vacías salgan al mercado? Salir al mercado de alquiler de esas viviendas vacías supone normalmente una baja en el precio de alquiler, que en Baracaldo son altos, y dar una oportunidad para poder acceder a una vivienda pues a personas que tienen mayores dificultades para acceder a ella, pues por ejemplo la gente joven, ¿no? Y eso lo conseguimos de dos maneras. Por un lado, hemos creado un recargo del 40% a las viviendas que estén vacías, un recargo en el IBI, excepto las viviendas que sean de personas mayores que están empadronadas en residencia. O sea, hay mucha gente mayor que tiene que dejar su casa, se empadrona en la residencia por motivos de médicos y tal, pero bueno, creemos que no es un caso en el que haya que cargarle a esa persona que muchas veces de manera transitoria tiene que abandonar durante un tiempo hasta que se reponga su casa. Tampoco se afectará a las pensionistas, viudos y viudas que tengan pensiones de menos de 1.100 euros al mes. Creemos que en ese caso no se debe aplicar ese recargo, ni a las personas que por motivos de trabajo durante 2 años estén fuera de su domicilio. Hay mucha gente joven, que igual o no tan joven, que se tiene que desplazar de su casa, de momento la deja vacía, pero es su casa y es a la que quiere volver. De modo que ese recargo no les afectará a esos 3 colectivos. Y además hay otra medida en el IBI que yo creo que también es interesante, y es una bonificación del 50% en el recibo del IBI a aquellas viviendas que se sumen al programa de vivienda vacía de Gobierno vasco. ¿El Bisigune? Eso es. Y yo
sí que voy a aprovechar, si me permites, a repasar un poco las ventajas que supone, ¿no? Yo creo que este programa da muchísima seguridad y tranquilidad al propietario. Muchas veces te encuentras con gente que tiene la vivienda vacía y te dice, pero es que alquilarlo, luego igual me la dejan destrozada, luego igual no me pagan, encima me tengo que meter en gastos de pagar un abogado para reclamar mi casa, y a veces eso nos echa para atrás a la hora de sacar una vivienda. Por eso este programa da garantías, porque cuando tú te acoges tu casa, lo metes en este programa de gobierno vasco, te hacen primero un acta notarial donde se hace un reflejo de cómo está tu casa, un informe que dice, esta es la situación de tu casa, y el compromiso de que cuando dejes de estar en ese programa, te la van a volver a dejar en el mismo estado que tú la has entregado. Y además, pues cuando hay una entidad pública de intermediaria, pues siempre al dueño de la vivienda le da la seguridad de que, bueno, voy a cobrar, ¿no? Es una forma, yo creo, de incentivar el sacar estas viviendas al mercado, estas viviendas vacías. No solo con el recargo, que también lo tenemos, porque bueno, también puede ser un elemento que nos ayude a animarnos a sacar nuestra vivienda de alquiler, pero también con el beneficio fiscal que supone tenerlo en un programa de este tipo. Yo creo que son medidas que lo que intentan es dar respuesta a una necesidad que tenemos en Baracaldo y un reto como sociedad. Yo creo que el reto para aprovechar las viviendas que tenemos no solo es seguir consumiendo nuevo suelo, porque en Baracaldo el nuevo suelo tenemos ya muy poco por explotar, y yo creo que además no tiene que ser el objetivo. El reto es aprovechar las viviendas que tenemos en las ciudades desocupadas y que supongan una oportunidad para personas que la puedan vivir. ¿Está pensado el número de viviendas vacías que no tenemos tengo aquel dato, pero sí lo tenemos, y además se va a dar esa información directamente al interesado, para decir, venga, anímate y ponlo en el programa, estas son tus ventajas, intentar, bueno, animar. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Me sonrío porque la administración lo sabe todo, ¿eh? O sea, sí, claro, es un control sencillo. En el padrón tú ves quiénes están empadronados y quiénes viviendas en las que no hay ninguna persona empadronada en esas viviendas. Claro que sí. La administración, además, yo creo que hay cosas que tiene que saber porque es una responsabilidad, ¿no? Al final el suelo es un patrimonio de todos, ¿no? Sí. Y todos tenemos responsabilidad. O sea, estamos hablando del tema de impuestos, de ordenanzas fiscales que ya están aprobados para el año 2017, y los presupuestos todavía tendrán que esperar, ¿no? Los presupuestos se están trabajando en ellos. Ya sabes que primero hay que ver cómo quedan los ingresos, que son los impuestos, y también los ingresos de los datos que nos vienen de la Diputación Foral de Vizcaya o de Alcucha. Se está ahora trabajando en el borrador y espero que pronto podamos presentarlos. Ya te adelanto que la situación va a seguir siendo complicada y que hay que hacer ese presupuesto con mucho cuidado, con mucho rigor. Yo creo con la participación de los vecinos. Sí, yo creo que es una bonita novedad en Baracaldo. Es la primera vez que se va a preguntar a los baracaldeses y baracaldesas, oye, ¿cuáles son tus prioridades para el presupuesto de tu ayuntamiento? Lo que se conoce como presupuestos participativos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una apuesta clara y decidida por la participación ciudadana. Sabes que lo llevamos defendiendo muchos años y poniéndolo en marcha con diferentes medidas desde que hemos llegado al gobierno de nuestro ayuntamiento. Y esta es una oportunidad que desde luego teníamos que aprovechar, y es preguntarle a la gente de Baracaldo, y vamos a hacer los presupuestos, ¿cuáles son para ti los proyectos prioritarios? ¿No? Básicamente esa es la pregunta. Articular esto es un procedimiento que va a resultar sencillo para los baracaldeses y baracaldesas. ¿Todavía no se ha puesto en marcha o está ya en ello? Las próximas semanas recibirán ya, cada uno vamos a recibir en casa, en nuestro buzón, la información con una hojita muy sencilla explicándonos cómo hay que participar, con un formulario. Bueno, se ha intentado que la explicación llegue de manera sencilla a todos los baracaldeses y baracaldesas. Se va a dotar una partida de 1.100.000 euros. Eso es más o menos el 10% del presupuesto municipal, ¿no? Que, bueno, desde luego es una cantidad nada despreciable, ¿no? Y que la situación de rigor presupuestario que tenemos que tener, bueno, desde luego yo creo que es una cuantía significativa. Como te decía, vamos a recibir esa información que nos va a explicar que el proceso tiene dos fases. En la primera fase es donde nos van a preguntar, haz tus propuestas. Y son propuestas que pueden ser de todo tipo, no solo de urbanismo, que a veces igual pensamos más rápido, pueden ser propuestas culturales, sociales, deportivas, cada uno lo que considere que es un proyecto interesante para Baracaldo.
Requisitos que tienen que tener esas propuestas: que sean viables desde el punto de vista técnico y económico, que sea un tema de competencia municipal, que sea de interés general para el municipio de Baracaldo, por supuesto que no tenga ninguna connotación de discriminación sexista o por cualquier otra condición que tengamos los baracaldeses y baracaldesas. Pueden participar todas las personas mayores de 16 años que estén empadronadas en Baracaldo y también las entidades que están registradas en Baracaldo, las asociaciones. Cómodo, eso, ¿no es más cómodo dirigirse exclusivamente a asociaciones que no a título individual? Bueno, pero yo creo que la ciudadanía no asociada también tiene que participar, ¿no? No todo el mundo pertenecemos y estamos en alguna asociación del tipo que sea. Hay mucha gente que no participa en asociaciones, pero también hay que escucharles. Yo creo que es interesante abrirlo a todos, porque si lo abrimos a todos y cuanto más gente participemos, bueno, más probable será conseguir que hagamos los proyectos que de verdad demandan los baracaldeses y baracaldesas. ¿Y cómo se puede presentar esa información? Pues hemos intentado hacerlo de la manera más fácil posible. Se puede presentar en el Servicio de Atención Ciudadana, se puede presentar también vía email, se facilitará un correo electrónico o también a través de la web municipal. Habrá un formulario que yo lo relleno y lo remito. De modo que tanto presencialmente como a través de Internet, pues podremos hacer nuestras propuestas. Cuando acabe esa primera fase de esas propuestas que hayan presentado, todos los baracaldeses y baracaldesas, los técnicos municipales se sentarán a trabajar sobre ellas. Verán cuáles son, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que sean técnica y económicamente viable, competencia municipal y demás. Y esas propuestas que ya hayan pasado esa selección y esos controles que los técnicos tienen que realizar, pasarán a la segunda fase. En la segunda fase, de nuevo saldremos a preguntar a Baracaldo: oye, mira, de estas propuestas que hay, ¿cuáles son para vosotros las prioritarias? ¿Cuáles creéis que son las primeras que tenemos que acometer? Una segunda selección. El segundo proceso, efectivamente. Y eso lo haremos, pondremos carpas en las que recorreremos los barrios de Baracaldo para que haya un contacto y cada uno las pueda ver, pueda consultar y pueda ir allí votar. También vamos a poner buzones en determinados barrios, pues para hacer un poco más cómodo el acceso y la participación de los baracaldeses y baracaldesas, y por supuesto también podrán hacerlo por internet y de manera presencial en el Servicio de Atención Ciudadana. Bueno, yo creo que es una importante novedad de Baracaldo. Yo creo que además tenemos la suerte, Yolanda, de contar con un pueblo muy vivo, un pueblo en el que tenemos muchísima gente con iniciativa y con ganas de decir cosas y con ganas de que nos escuchen, ¿no? A veces tenemos esa sensación que yo creo que hay que trabajar para romper. Uno de nuestros retos como equipo de gobierno es hacer que de verdad la gente sienta que el ayuntamiento es suyo, porque lo es, y que tiene voz propia, y que escuche. Efectivamente. Y yo además creo que no hay mejor forma de hacer las cosas. Es decir, yo creo que nadie sabe mejor lo que necesita en su pueblo que la gente que vive en él. Entonces, bueno, preguntemos a la gente de Baracaldo: oye, ¿cuáles son para vosotros los proyectos prioritarios? Yo creo que es una novedad y pues... ¿Estás empadronada en Baracaldo? Si no, pues votar, ¿eh? Pero puedo un club de remo aquí en Luchana. Bien. Por dar ideas, ¿eh? Bien. Por ejemplo, eso la cultura y el deporte también entraría dentro. Entra todo. Bien. Entra todo. Yo creo que lo único que hay es una limitación presupuestaria, lógicamente, porque el dinero es el que es. Menos, señoras y señores, que 1.100.000 euros, ¿eh? Tiene que tener la propuesta en su ejecución. No, todas las propuestas que hagamos no pueden sumar más. Vale. Y ese es el dinero disponible. La mía es tenemos 1.100.000 para hacer proyectos en Baracaldo. ¿Qué queréis que hagamos? Vale. Bueno, la mía es muy interés general, también, ¿eh? Sí, no vale decir, no, yo quiero que me arregles la baldosa de mi casa. No, tiene que ser un poco de interés general, ¿no? Pues de interés general la pasarela de Murrieta. ¿Han empezado las obras? ¿Cuándo empiezan las obras? Mira, ayer me decía una vecina que estábamos con tus compañeros de Tele7 presentando una noticia, yo creo que extraordinaria, desde luego, para Baracaldo, que es el inicio de estas obras. Hemos firmado ya el acta de replanteo. ¿Y eso qué significa? Pues eso es el pistoletazo de salida para empezar las obras. Y ayer me decía una vecina: ya estoy viendo gente que va con las distintivos estos pues colocando cosas y empezando a situar, bueno, pues a colocar el material para empezar a trabajar. Por fin es una realidad. Yo creo que es una de las obras más esperadas en Baracaldo, sin ninguna duda. Sabes que hablamos de seguridad, además de punto negro. Sí. Hablamos de dos cosas importantes. Una es la seguridad, que desde luego es una prioridad, y hablamos de seguridad porque hacer esa pasarela permitirá cerrar el túnel de Renfe, un punto inseguro de Baracaldo. Sabes que es uno de los asuntos que están encima de la mesa, esa mesa de puntos inseguros que pusimos en marcha
esta legislatura, dependiendo de la concejala de mujer, donde participan asociaciones de todo tipo, tanto de mujeres como vecinales de Baracaldo, para intentar hacer un Baracaldo más seguro para todos y todas. Por eso decía que desde el punto de vista de seguridad es una gran noticia, pero también desde el punto de vista de accesibilidad, porque esta pasarela va a permitir comunicar de manera mucho más cómoda dos partes de Baracaldo, que son la zona de Murrieta y la zona de Sertu, dos zonas que están ahora mismo divididas por una trinchera que son las vías de tren. Cruzar a través de esa pasarela va a ser una forma mucho más amable y natural de poder comunicar esos dos barrios de Baracaldo. Eliminamos el punto negro del túnel, como vemos, pero la gente está empezando o va a empezar a ver las obras por la zona del ferrocarril. Efectivamente. O sea, el paseo del ferrocarril, no por la zona de Murrieta, que son las que luego se unirán, ¿no? Eso es. Primero la obra va a empezar en la zona de Avenida Ferrocarril, en la zona de Sertu. Lo primero que se va a hacer es la rampa que va de acceso a la pasarela, y ya sabes que en la zona de Sertu, desde el ayuntamiento, vamos a hacer dos formas de llegar a la pasarela. Una es una rampa que llega hasta arriba y otra es un ascensor. Para las personas que tienen movilidad más reducida, pues sillas de ruedas, sillas de bebé, bueno, pues que puedan subir más rápido que no haciendo el giro de una rampa que tiene unos 40 y algún metros. Tipo el del metro, el ascensor. Sí, efectivamente, un ascensor transparente por seguridad y que pueda comunicar de manera mucho más cómoda. Eso va a ser lo primero que hagamos. Luego ya, más o menos a primeros del año que viene, del 17, se va a empezar a ver la obra en la otra zona, en la de Murrieta. En la zona de Murrieta lo primero que hay que hacer es el otro pilar, ya sabes que tenemos uno que nos quedó ahí a medias, el otro pilar, el que va más cerca de la estación. Cuando esté hecho el pilar, luego ya empieza lo que es el montaje de la pasarela. No va a haber demasiadas afecciones en el tráfico, porque esos módulos que van a construir la pasarela se hacen fuera, y luego vienen unos grandes trailers que los traerán y en 1 o 2 jornadas ya montan toda la estructura. Sí va a haber una pequeña molestia para los vecinos, que es inevitable, y es que cuando se empiece a trabajar en la zona de Murrieta, durante aproximadamente 2 meses, el acceso al tren va a haber que hacerlo por la otra entrada, por la de Sertu. No se va a poder usar la entrada de Murrieta. Bueno, eso es una molestia, pues nosotros como casa, cuando hacemos obras, pues a veces hay que poner la casa patas arriba para luego tenerla a tu gusto y cómoda, y eso es un poco lo que pasa aquí. Como te decía, es una obra, yo creo que muy importante para Baracaldo, una obra que se va a hacer gracias a una subvención que pone el gobierno vasco, 1.800.000 euros para poder hacer esa obra, desde luego una obra de envergadura. El ayuntamiento es el que se va a encargar de ejecutarla, el que se ha encargado de la licitación del proyecto y demás. Una obra que requiere una coordinación muy especial con Adif y con Renfe, porque no podemos olvidar que es una obra que se va a hacer mientras sigue funcionando los trenes. Que les afecta a ellos, al servicio del tren, ¿no? Es una obra que hay que coordinar entre instituciones. ¿Pero ellos se portan bien o están poniendo pegas? Tanto Adif, Adif, que es un poco el que gestiona el tema de los trenes de las infraestructuras. Sí. Bueno, yo sí te tengo que decir que me ha sorprendido una cuestión, y es que hace algo más de un mes nos viene la primera noticia de que han decidido hacer de nuevo un cambio en su proyecto para resolver la falta de flexibilidad que tiene la estación de tren de Sertu. Es que es horrible, ¿eh? Bueno, una persona con silla de ruedas no puede coger el tren en Baracaldo. También la de Luchana, lo mismo, O sea, de Luchana también te voy a contar una cosa. Bueno, como te decía, nos viene una persona de Madrid, de Adif, y nos dice pues que han decidido de no hacer un cambio del proyecto. Y digo de nuevo porque cuando Baracaldo empezó con su proyecto de pasarela, después de tener ya el proyecto hecho, llamaron desde Adif y dicen: oye, ya que vais a hacer la pasarela, ¿qué os parece si nos ponemos de acuerdo y hacemos nosotros una obra a la vez para resolver la accesibilidad? La propuesta que nos hicieron es, en la pasarela municipal, colocar las canceladoras para entrar en el tren en la pasarela nuestra, y de ahí bajarías a un ascensor que sube y baja de los andenes, de modo que la entrada al tren desde la zona de Murrieta, en vez de en el edificio de toda la vida, se haría por la pasarela que vamos a construir. A Baracaldo eso le pareció bien. ¿Y por qué le parece bien? Porque yo creo que hay que colaborar para resolver los problemas de los vecinos y vecinas. Y si era una forma de dar respuesta a la falta de accesibilidad que tiene la estación de tren, bueno, pues al final se hizo las adaptaciones del proyecto y dijimos: venga, pues adelante, vamos juntos. Y en esas estábamos hasta hace muy poco, que de repente nos dicen que han cambiado de idea, que han pensado que no se van a enganchar las canceladoras y los ascensores en la pasarela, sino que no van a utilizar la pasarela y van a resolverla ellos dentro del propio edificio.
dice que quiere seguir usando el edificio de la estación de tren de la avenida Murrieta, que luego, una vez que entres por las canceladoras que hay ahora, pues ellos resolverán con ascensores internos el acceso a los andenes, que ahora mismo pues solo tienes el acceso por escaleras. El problema que le planteamos a esto es el retraso que supone, porque que Adif haya decidido este nuevo cambio supone pues más o menos entre unos 6 meses que les va a costar hacer el proyecto y la licitación y otros 10 meses de obra, pues al final entre ponte bien y estate quieto, año y medio de retraso en la solución de la accesibilidad de la estación. No es una buena noticia un nuevo retraso en resolver un problema tan importante como es el de la accesibilidad. La parte positiva es que a nosotros no nos afecta en nuestra obra. O sea, la pasarela se va a ejecutar independientemente de lo que Renfe haga en su estación. Nuestra pasarela se va a hacer exactamente igual, con el acceso desde Murrieta, con los 2 accesos que tenemos desde la zona de Sertu, del ascensor y la rampa. Bueno, no nos afecta en ese sentido. Pero sí le he trasladado a Adif otra preocupación que es importante, y es la que antes apuntabas de la estación de Luchana. La verdad que la estación de tren de Luchana es una estación que está en muy mal estado, que tampoco es accesible para personas con problemas de movilidad. A mí me parece presentable que en la segunda ciudad de Bizkaia y en la cuarta ciudad de Euskadi tengamos las estaciones de tren como las tenemos, Yolanda, y de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con ellos y les hemos preguntado, bueno, oye, ¿cuándo tenéis pensado hacer esta obra de accesibilidad? Nos dijeron que las previsiones que tenían de obras a corto plazo para resolver problemas de accesibilidad no estaba incluida Luchana. Yo les he remitido una carta trasladándoles la importancia que tiene esta obra en Baracaldo, que bueno, yo creo que es una asignatura pendiente que tiene Adif con Baracaldo. Es una obra, a mí me parece que es prioritaria, resolver el problema de accesibilidad es una prioridad, y les hemos pedido que reconsideren ese plan de obras y que incluya Luchana entre estas obras, porque de esa manera resolveríamos ya el problema que tenemos en nuestras 2 estaciones. Aparte de las escaleras, que encima tenemos túnel. Está muy mal estado. Desde el punto de vista femenino hablamos de túneles, punto negro. Yo siempre digo, como cuando, y seguramente que también lo vamos a hablar, como cuando tuvimos que hacer sí, lo tomo como propio también el tema de los semáforos. Pues que nos dejen pasar la vía del tren por encima, responsabilidad nuestra, ya está. No, el tema de las vías del tren, yo no creo que esa sea la solución. La solución es hacer las cosas bien. Ya, porque pero es verdad que cruzar unas vías de tren tienen un riesgo que desde luego nosotros estamos precisamente trabajando para que se quite ese paso y se mejore ese paso a nivel que tenemos en Castresana, donde los vecinos y vecinas tienen que cruzar ese paso, y la verdad que es un paso que nos y yo aquí dando ideas, no des ideas, que no animes a nadie a cruzar por delante de unas vías, eso es súper peligroso. Pero yo preguntaría a la gente, ¿qué prefieres, pasar por las vías o bajarte al túnel? Ninguna de las 2 cosas. Vale. Queremos una estación accesible porque tenemos derecho a pedir una estación accesible. Y desde luego el tema de eliminar túneles es otra de las prioridades. Yo, como te decía, el tema de la seguridad me parece una absoluta prioridad en Baracaldo. Y además tenemos otra buena noticia, y es que también ya tienen fecha de caducidad esos túneles de Burcheña. La verdad que es otro de los puntos que hemos estado trabajando desde hace tiempo. Ya sabes que en mayo anunciamos que habíamos llegado a un acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia. Mira, esa es la carretera. Sí. Esa carretera pasa un poco como antes, ¿no? La 634. Sí. Pero que es de titularidad foral. Es foral. Es una carretera foral y vuelve a ser un punto de corte entre las 2 zonas del barrio. Obliga a cruzar a través de unos subterráneos, que bueno, desde luego no es la mejor forma de circular en una ciudad. Yo nada más, al poco tiempo de estar alcaldesa, fue una de las primeras reuniones que tuve, pedí una reunión con la Diputación Foral de Bizkaia, y además le dije a Imanol Parales, le dijo, te voy a contar una cosa que es igual que la de los túneles de Luchana, porque es un caso sumamente parecido. Y la solución efectivamente va un poco en el mismo sentido. Se van a poder cerrar esos túneles de Burcheña porque se van a poner 3 semáforos. Uno va a estar, ahí se ve el plano que has presentado, uno es a la entrada en el barrio, cuando das la curva de llegada de Zorroza, para que los coches ya entren más frenados, porque otro de los problemas que se quejan mucho los vecinos y vecinas es el exceso de velocidad de esta vía al paso por el barrio de Burcheña, de modo que ya entran en el barrio con una velocidad más reducida, y luego habrá otros 2 semáforos, los 3 con pasos de peatones elevados, uno estará a la altura del Bachoqui y otro del Colegio de las Dominicas. De esa manera, esta obra va a permitir cerrar esos túneles. Además, la Diputación, sabes que se había comprometido a
a financiar esta obra con el presupuesto del año 2017, pero también nosotros les insistíamos en la urgencia de dar solución, sobre todo pensando que son unos túneles, pues unos puntos inseguros, especialmente para las mujeres. Y yo les quiero agradecer el esfuerzo que han realizado, porque hemos conseguido que el dinero se nos dé ya desde ahora, sin esperar al 2017. Bueno, afortunadamente han encontrado la forma de podérnoslo ya entregar desde ahora. Es una subvención de 145.000 euros. De esta manera que haremos, bueno, pues habrá que sacar cuando nos entreguen ya el dinero, que el acuerdo ya se ha firmado, pues haremos el proyecto, lo sacaremos a licitar, y una vez tengamos esos semáforos haremos como Luchana y como haremos en el túnel de la Renfe, que es cerrar esos túneles. Cerrarse. Era la pregunta que iba a hacer. ¿Y plazo? ¿Más o menos para cuándo se prevé que estén los semáforos? No me atrevo a darte plazos, porque ya sabes que los plazos, cuando no dependen solo de mí, yo no los digo porque no tengo un plazo exacto. Además, se lo iremos teniendo al tanto a los vecinos y vecinas, a los primeros, los de esos barrios, que son los que tienen derecho a saber, y cada vez que hay una novedad, enseguida les llamamos, tanto en el caso de Murrieta como en el caso de Urcheña, para que ellos tengan la información. Nosotros lo que hemos anunciado es que se han acordado la firma del convenio, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Diputación Foral de Vizcaya. En cuanto nos llegue el dinero, desde luego estamos preparados para ponernos inmediatamente manos a la obra para ejecutar la obra. Una vez de que esté licitado, ahí sí tendremos ya el plazo cierto, porque en ese pliego se dice, se adjudica este contrato con un plazo de ejecución de X meses. Y entonces será el momento en que diremos, bueno, para esta es la fecha de fin de obra. Eso es, si los vecinos de Burceña quieren saber cómo queda, queda de maravilla, pues aquí tenemos el ejemplo de Luchana ya con los túneles tapiados. Hace ya nos hemos olvidado de lo que era eso, pero bueno, estamos muy contentos. Sí. Pasarela Murrieta, que la paga el gobierno vasco, en este caso los túneles de Burceña, que lo paga la Diputación, y otra de las obras que es las rampas mecánicas de Rontegui. ¿Esta quién las paga? ¿El Ayuntamiento? No, Baracaldo. Es una de suerte. Los accesos mecánicos de Rontegui son nuestras. También es una demanda importante de los vecinos y vecinas, porque, fíjate, cuando hicieron el ambulatorio, nos decían los vecinos y vecinas, el otro día lo comentaba con unas vecinas del barrio, es verdad, es que cuando se inauguró el ambulatorio, lo primero que nos llamó a todos la atención es que la puerta de acceso, la de peatones, está en la parte más alta. Sí. En vez de ponerla abajo, porque es una calle que está en una cuesta, además una pendiente muy pronunciada, han puesto el acceso en la parte más alta del edificio, con lo cual hay que salvar el desnivel entero. Sobre todo a la gente mayor que tiene que ir al ambulatorio, la verdad que lo tiene mal. Por eso, dentro de los diferentes espacios que necesitan unos accesos mecánicos, creemos que había que empezar por el barrio de Rontegui, un barrio donde por la fisonomía del edificio también es difícil incluso que el cabú suba por esas calles estrechas. Por tanto, hay que intentar mejorar el acceso al barrio y en concreto también al ambulatorio. Yo creo que desde luego es un proyecto importante. Hemos adjudicado ya el proyecto para que nos presenten las propuestas. Estamos ahora en periodo de que presenten las empresas sus propuestas. Creo que es sobre el 7 de diciembre cuando acabe el plazo de presentar ofertas. Ya es cuando veremos cuál es el proyecto que nos plantean, y bueno, podremos ya empezar a lo que es licitar la obra en sí misma. Estamos viendo precisamente imágenes de lo que es el centro de salud. Ese es el de Rontegui. No van a ser escaleras, es rampa mecánica, ¿no? Bueno, nosotros, eso lo tendrá que decir el proyecto. Nosotros sí le hemos dicho lo que consideramos una prioridad. Nosotros siempre hemos defendido, no es que lo defendamos nosotros, que además la ley de accesibilidad universal así lo indica. Es decir, siempre hay que intentar poner cualquier elemento mecánico, siempre hay rampa antes que escalera, porque la rampa nos sirve a todos, pero la escalera no le sirve precisamente a los que tienen mayores dificultades de movilidad, como son las personas que van con una silla de ruedas, con un coche o un niño de una silla de bebé, o la persona que va con dos muletas, que subirte una escalera mecánica cuando vas con dos muletas es un problema. De modo que la escalera es verdad que bueno, puede ser una solución cuando no haya otro posible, pero desde luego para nosotros es prioritaria las rampas, y yo creo que además es un sentir compartido. Ya sabes que además ha habido vecinos y vecinas del barrio que han presentado firmas diciéndonos que no os olvidéis de los accesos mecánicos que nos habéis prometido. No nos olvidamos, que hemos dicho desde el principio que era una prioridad, porque creemos que tiene esa importancia añadida, que es la de dar respuesta también al acceso al ambulatorio. Por eso también dijimos que los siguientes accesos mecánicos en los que nos pondremos a trabajar cuando esté resuelto Rontegui serán los de Luchana, por razones semejantes, porque es verdad que comunica con el barrio de Luchana, con el ambulatorio que está en medio, y también con el barrio de Gurucheta, de modo que
consigues, por ejemplo, acceso a metro o a servicios que no tienen igual los vecinos y vecinas de Luchana muy cerca, bueno, ese acceso mecánico facilita un montón de servicios. Sí, tenemos una buena pendiente también, pero es muy largo, ¿eh? Hoy tiene que ser costosa. Son infraestructuras muy caras, sí. por eso no se pueden hacer todas a la vez. Sí. Esto es como, pues como en casa, tú tienes muchas necesidades y tienes que ir planificando poco a poco las obras y hay que dar cuáles son las prioritarias. Bueno, pues necesidades hay muchas, pero hay que ver qué es más urgente y eso marca la prioridad, ¿no? Yo creo que el dar acceso a ambulatorios, por ejemplo, pues me parece una prioridad que hay que atender sin duda. Sí, me imagino que como alcaldesa esperará expectante que todas estas cuestiones de las que estamos hablando puedan ser una realidad y poder inaugurarlas, ¿no? Esa satisfacción del trabajo hecho. Bueno, yo lo que tengo muchísimas ganas de que la gente lo pueda disfrutar. Ayer cuando estábamos con lo de Murrieta me encontré con una vecina de allí del barrio de Urban, por ejemplo, y también me dice: ¿qué estás contando? Le digo: mira, te vas a llevar la noticia a la primera, ¿no? Y bueno, había hablado yo con el representante de la asociación de vecinos, pero no con vecinos, porque acabamos de llegar al barrio, y cuando le dije: por fin empiezan las obras, la señora me dio un abrazo, me la dio encantada, porque nadie conoce más esa necesidad que el que la ve, y yo estoy deseando poder cruzar de una vez esa pasarela o poder ver que las rampas de Ronteque funcionan y que la gente va al ambulatorio de una manera mucho más cómoda que hasta ahora. Desde luego con muchísimas ganas de que esas obras sean realidad, porque son obras muy importantes para Baracaldo. Pues seguimos hablando de obras y también de barrios. Hacemos un salto desde Rontegui a Cruces, por ejemplo, pero primero para hablar de esa otra pasarela, del Caracol. El Caracol. 20 años sin mantenimiento llevaba. Madre mía, desde que se hizo la 8. Fíjate, este es un tema que cada vez que tenemos encuentros con los vecinos y vecinas de Gurutzeta nos dicen: esa pasarela, pues que se ve el mal estado, ¿no? Se ve pintadas, mal estado del firme, de la iluminación, y es verdad que no hay más que verla para ver que necesitaba una puesta al día. Bueno, pues cuando llegamos a la alcaldía nos sentamos con los técnicos con diferentes proyectos, y uno fue el del pasarela Caracol. Oye, ¿esto cómo está en esta situación, no? Bueno, pues nos explicaron que el ayuntamiento todavía no había recepcionado la obra. O sea, ¿eso quiere decir que no era propiedad del ayuntamiento todavía? No, estaba en el limbo. Es decir, cuando se hacen obras, como en este caso la A8, pues en este caso es una obra que hace la Diputación Foral de Vizcaya, y cuando se hacen obras de este tipo, luego los accesos peatonales se le ceden a los ayuntamientos, que somos los que luego nos encargamos de su mantenimiento y puesta al día. Bueno, no sé por qué razón, el caso es que nadie había recepcionado esa obra. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Ponernos a trabajar con la Diputación Foral de Vizcaya y decir: oye, vamos a resolver esta situación, que hay que darle una respuesta, ¿no? Y a los vecinos y vecinas. Entonces, hemos llegado a un acuerdo, nosotros vamos a recepcionar las obras, pero claro, como ha pasado mucho tiempo, les hemos dicho: pero eso sí, primero pónmela al día como si estuviera recién hecha. Sí. Porque claro, tampoco es cuestión de que nos la vayamos a quedar ahora en esas condiciones. ¿Por qué no se ha resuelto hasta ahora? Bueno, no me toca a mí responderlo. El caso es que no se había resuelto. A nosotros nos han dado una subvención de algo más de 160.000 euros, y con eso pues vamos a hacer una puesta a punto de la pasarela. Vamos, que le hemos cargado a la Diputación el gasto. Yo les quiero agradecer, no digas sí, Yolanda, porque perdón, sí, les queremos agradecer su implicación por Baracaldo, y lo digo además sinceramente. Ya, pero yo miro también por las arcas municipales. Nos viene muy bien, desde luego, la situación de Baracaldo. Yo creo que eso también ellos son conscientes de que la situación económica de Baracaldo es complicada y que necesitamos que nos echen una mano. Y yo de verdad quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho, porque no son tiempos fáciles para ninguna institución, tampoco para la Diputación Foral de Vizcaya, seguramente, pero a mí me toca lo que me toca, y es pelear por los intereses de mi pueblo. Entonces, de verdad que tengo que decirte sinceramente que he encontrado todo tipo de facilidades por parte de la Diputación para poder dar respuesta a proyectos que ellos saben que son importantes en Baracaldo, como es el de Burcheña y también el de la pasarela de Gurutzeta. Así que yo creo que dos noticias realmente positivas para Baracaldo. O sea, tú me la arreglas, pero luego me la entregas, ¿eh? Pero luego claro, pasarela pero un poco nueva. En condiciones, sí. Sí, yo creo que además es lo lógico. Y creo que es bueno que los accesos peatonales sean nuestros, porque al final, si queremos que Burcheña pase a ser una carretera, una vía urbana es con todas las consecuencias. Tenemos que cuidarla nosotros, porque nosotros la usamos y nosotros sabemos cómo la necesitamos tener. Y además por cercanía, porque la vemos ahí, como decíamos, que le llamábamos el Caracol. Y hablábamos del barrio de Cruces. Sé que la alcaldesa se reunía con la asociación de vecinos para informarles de que se van a llevar un par de mejoras, por lo menos en la zona de Vistalegre y en la calle de la Calzada. Empezamos por Vistalegre. Por donde quieras. Nos hemos reunido con todos los vecinos y vecinas de Gurutzeta que han querido venir a conocer de primera mano el proyecto.
Además, bueno, yo creo que cuando se va a hacer un proyecto que importa al barrio, los primeros que lo tienen que conocer son los vecinos y vecinas. Y además, pues poder preguntar las dudas o lo que ellos consideren. Hicimos una reunión en la Casa de Cultura de Cruces para cada uno de los temas, uno para Vista Alegre y otro para la Calzada. Convocamos a los vecinos y vecinas que viven en esta zona y fuimos a la reunión. Fue Jonathan Nuria, que es nuestro concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, fue un técnico del Ayuntamiento y también estuve yo. Y otros miembros del equipo de gobierno. Bueno, para enseñarles los planos de cómo se iba a hacer la obra, que ellos nos pudieran consultar dudas. Bueno, fue un encuentro desde luego positivo. La calle Vista Alegre, no sé si recordarás, al final de la legislatura anterior, el anterior equipo de gobierno había hecho un proyecto que contaba con el rechazo de los vecinos y vecinas. Exacto, se recibieron más de 200 firmas de vecinos y vecinas que decían: no queremos así la obra. Había cuestiones que no compartían, como que en la zona de la calle, la Plaza Cruces, cuando vas a enfilar la calle Vista Alegre, cambiaban a hacerla de una única dirección en vez de dos, quitaban aparcamientos en Vista Alegre para pasarlos a la zona de la Plaza Cruces. Bueno, el caso es que quienes viven en la zona de Vista Alegre y usan esa carretera y esos aparcamientos, le estaban diciendo al ayuntamiento: así no queremos la obra. Nuestro compromiso es construir el barrio a gusto de los que viven en él. Yo creo que no hay otra forma de entender la construcción de una ciudad. Nadie sabe mejor cómo necesita su barrio que quienes viven en él. De modo que cuando llegamos a la alcaldía, cogimos ese proyecto, lo pusimos encima de los técnicos, pusimos las propuestas de los vecinos y dijimos: vamos a cambiar el proyecto y hacer un proyecto que resuelva las peticiones de los vecinos y vecinas. Y eso es lo que hemos hecho, Yolanda. Además, yo creo que es un proyecto que tuvo muy buena acogida cuando lo presentamos. Resuelve también y mejora la situación de las calles transversales que hay a Vista Alegre, que algunas están con un muy mal estado, llevaba mucho tiempo sin arreglarse, se habían ido haciendo a lo largo de estos años algunos arreglillos, pues cuando reventaba una tubería, cuando había un problema, y al final no se veía más que parches en la carretera. Yo creo que necesitaba una intervención integral. Es una obra que cuesta 400.000 euros, es una obra importante. Bueno, yo creo que es una obra muy esperada y con muchas ganas. A mí lo que me ha llamado la atención es que se va a instalar baldosa de Baracaldo. Sí. ¿Y cuál es la baldosa de Baracaldo? No me digas que no lo sabes. No te puedo creer. La tienes aquí al lado, Yolanda. La baldosa de Baracaldo se diseñó hace muchos años y es una baldosa que hemos visto todos. Tiene como un tubito con unos ensanchamientos en las esquinas. Eso simula las chimeneas que hubo en su día en Baracaldo. Es un recuerdo de las chimeneas de las fábricas de Baracaldo. Y esa es la baldosa Baracaldo. ¿A qué hora sabes qué baldosa te digo? Ahora sé qué baldosa y espero verla en todas las zonas nuevas que se modifiquen con la baldosa de Baracaldo. Sí, claro. Además eso da una imagen, bueno, es una imagen de ciudad al final. Es un símbolo de identidad de una ciudad y que tengamos todas las baldosas del mismo tipo. También estéticamente queda mejor, no que hagamos calles a parches donde aquí tengo un banco marrón, aquí pongo uno verde, en otro lo pongo de acero. Yo creo que es hacer las cosas. Eso es todo lo que se vaya haciendo un poquito nuevo. También se van a cambiar las luminarias, como se dice ahora, vamos, la iluminación, como en Burceña, que por cierto no lo hemos comentado. Sí, se va a aprovechar a cambiar la iluminación. Además, en una obra hay dos partes, la que vemos y lo que va debajo, que no se ve el tema saneamientos. Bueno, también todo lo. Siempre que hacemos una obra de arreglo de una calle, cuando vamos a asfaltar, primero nos acordamos de lo que tiene que ir por debajo para que no tengamos luego que volver a levantar. Que no sería la primera vez que ha pasado estas cosas. Esto en Baracaldo pasaba mucho. Pasaba mucho, Pasaba mucho, y eso sí que, bueno, aparte que molesta y cabrea mucho a los vecinos y vecinas que padecen las obras, es que además es un despilfarro de dinero público directamente, porque gastar dos veces no tiene sentido. De hecho, pues por ejemplo, se meten ya tubos, pues para que si luego alguien, pues cualquier compañía quiere meter fibra de vídeo, quiere meter no sé qué, un cable por debajo, bueno, pues puede ya aprovechar las acometidas que se han hecho de tal manera que ya no hay que picar la calle para volver a hacer una obra. De todas formas, comentábamos que en Vista Alegre 4 meses y 400.000 euros y en tiempo 4 meses también habías dicho. Yo calculo que puede ser algo menos de momento y que hay que licitarla todavía, a ver, un par de meses de obra o así puede ser. Tengo tantas preguntas que a la alcaldesa de Baracaldo no le doy ni tiempo para ni me dejas ni beber agua. Pero es que todavía, que además eso lo pedían los vecinos de Cruces, estaba también en la calle La Calzada una rampa peatonal. Sí. ¿Mecánica o no? Es física, no es mecánica. Vale. Pues esta es una obra, la verdad que es una obra
Es una obra sencilla, Yolanda, es una obra que cuesta 20.000 euros. Por un tema de escaleras, otra vez. Pero muy importante. Fíjate, es una zona donde tenemos un portal que tiene por ambos lados, para acceder al portal hay escaleras. Una zona en la que vive mucha gente mayor. Sí, mira, ahí se ven las imágenes. Claro, el portal está debajo. Entonces, es sencilla, pero sumamente importante, porque para la gente mayor que vive en esa casa y no puede salir a la calle porque tiene unas escaleras, pues vivir encerrado en tu casa porque unas escaleras te impiden salir es un verdadero drama, ¿eh? Bueno, en su día, el anterior equipo de gobierno presentó un proyecto que fue rechazado por los vecinos y vecinas, porque planteaba una rampa que llegaba a la altura del primer piso, quedaba justo a la altura de la ventana de las viviendas. Entonces decían, y eso nos da inseguridad, que además que la gente pase justo por delante de la ventana, porque queda pegado. Y ellos decían, oye, pues no se puede hacer de otra manera. Bueno, hay que ver el proyecto sin resolver. Y además es un tema que en plenos y en comisiones hemos hablado de la legislatura pasada muchísimas veces, de esta accesibilidad de la calzada. Bueno, por lo mismo, nos cogimos como en el caso anterior, nos sentamos con los técnicos y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta a este proyecto y a tratar de hacer un proyecto que resuelva el problema de accesibilidad, por supuesto cumpliendo los requisitos que marca la ley de accesibilidad, que ya sabes que determina la máxima pendiente que tiene que tener una rampa, pues para la seguridad de las sillas de ruedas, pero que no invada la ventana del vecino y que dé esa seguridad que ellos nos están pidiendo. Bueno, pues la obra se va a hacer, es una obra de 20.000 euros que se tardará en ejecutar una vez que esté licitada, pues más o menos 3-4 semanas, por eso decía lo de que es una obra sencilla. Y fíjate la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Me decía, cuando lo fuimos a presentar a la Casa de Cultura, que había vecinos y vecinas del barrio, me decía una señora, 20.000 euros se podría hacer y mi ama lleva todo este tiempo sin poder salir a la calle. Y todo por 20.000 euros. ¿Sabes? Pero yo creo que al final las pequeñas cosas son las que nos acaban cambiando la vida, Yolanda. Yo creo que ello es algo que creo que no tenemos que olvidar nunca. Yo muchas veces suelo decirle a los técnicos en el ayuntamiento, o sea, no podemos olvidar que detrás de decisiones que tenemos o de expedientes que tenemos encima de la mesa hay personas con situaciones que tenemos que ser conscientes de lo que puede suponer lo que hay detrás de este papel o de esta petición. Sí, una frase que llevo utilizando ahora toda la semana y lo que la utilizaré, que es la de empatía. Hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, sobre todo en el lugar del más débil, ¿eh? Y en este caso, pues eso, además por 20.000 euros, bueno, para un ayuntamiento, no digo para, pero que des respuesta y solución al problema de un colectivo, pues ya me parece muy bien pagado, ¿eh? Sí, yo creo que en eso sí vale la pena invertir. En resolver problemas que son prioritarios, y la accesibilidad de una ciudad, hacer una ciudad amable para todos y para todas, es una obligación, ¿no? Y que todos tenemos derecho a pasear por las calles de nuestro pueblo, ¿no? Unas cuestiones como pasa el tiempo, alcaldesa. Albergue, el albergue permanente irá en el polideportivo de la Sesarre. Sí, en ese edificio que no se ha usado hasta ahora, desde que se hizo la Sesarre, que es esas cristaleras que vemos ahí vacías. Bueno, yo creo que eso era una obligación y un debe que tenía Baracaldo, dar respuesta a las necesidades de quienes peor lo están pasando, y son las personas sin hogar. Nosotros nos encontramos con una solución que era un mero parche y desde luego absolutamente insuficiente, y ya sabes que hasta nuestra llegada lo único que había era un refugio invernal que se habilitaba en el polideportivo de la Sesarre con unas colchonetas, bueno, pues para acoger los meses de invierno más duro a las personas que no tienen hogar. Desde luego nos pareció insuficiente y empezamos a tomar medidas desde el primer momento. La primera fue convertir ese refugio en permanente, que no solo en los meses de frío sino durante todo el año, dotarle también de un psicólogo de atención psicológica y sociológica, porque creemos que no se trata solo de darles un techo, que por supuesto, y una cena, un desayuno, sino también apoyo a esas personas, pues para tratar de explicarles cuáles son los recursos que tenemos para poderles ayudar a salir de esa situación muy dura en lo que están viviendo. Y empezamos a trabajar en buscar una solución definitiva. No solo porque legalmente estemos obligados a hacerlo, que lo estamos, por tamaño de ciudad, sino por un compromiso social. Yo creo que, como te decía, la cuarta ciudad de Euskadi y la segunda ciudad de Vizcaya no puede decirle a sus ciudadanos que no tiene un techo que ofrecerles y unos recursos dignos y en condiciones. Y en eso hemos estado trabajando. Además, yo creo que se ha trabajado con seriedad, y yo siempre he defendido que hay que trabajar con las entidades del tercer sector. Son quienes mejor conocen la necesidad de nuestras calles, porque llevan años trabajando y apoyando a esos vecinos y vecinas. En concreto estoy hablando de Goistiri, una entidad que yo creo que ha hecho un trabajo fantástico en Baracaldo,
¿quién mejor que ellos para liderar y poner en marcha ese albergue que Baracaldo necesita? La verdad que han estado representantes de Oistiri, Jesús Castanero, que sabes que es un encanto y que siempre apoya todos estos movimientos. Baracaldo solidario, además. Sí, y bien merecido, además, bien merecido. Pues Jesús ha estado con el concejal de Acción Social, con Miquel Antizar, y con los propios técnicos municipales, el arquitecto y técnicos del área de Acción Social, visitando otros albergues, viendo cuál es el modelo y el equipamiento que mejor nos puede funcionar. Están trabajando con muchísima ilusión. El otro día me encontré con Jesús, ayer estuve y estuvimos hablando del tema. Bueno, yo creo que es un proyecto que pronto verá la luz. Además, mientras se hagan las obras, se les va a trasladar de manera provisional en breve a estos usuarios a unas viviendas comunitarias que tenemos en Murrieta, para que puedan hacerse las obras con comodidad en el nuevo equipamiento. Bueno, yo creo que va a quedar un albergue como se merece. Para este invierno no va a dar tiempo, ¿no? Para este invierno tenerlo ya preparado. No, pero este invierno sí van a pasarlo ya en el nuevo equipamiento, que es en Murrieta, donde ya se han colocado las literas, se han colocado camas, se han colocado un hotel de infraestructura. Queda algún pequeño detalle. Ayer, justo cuando estaba en Murrieta, estuve con un técnico del área de acción social que está pues ultimando algunos flequillos, pero ya en breve se les va a trasladar, ya van a dejar de usar el polideportivo, esa sala del polideportivo, el gimnasio que están utilizando hasta ahora, y van a pasar a un equipamiento, desde luego, que reúne las condiciones de dignidad como corresponde, que son los de Murrieta. Ya se ha instalado todos los electrodomésticos, las camas, bueno, todo lo que se necesita, el mobiliario. Queda algún pequeño detalle y ya en breve podrán trasladarse ya al nuevo equipamiento, de modo que ya el invierno lo pasarán de una manera mucho mejor que lo que han venido pasando hasta ahora. Estupendo. Quiero terminar también con unas imágenes de algo muy bonito, porque la gente tiene que aprender a disfrutar de algo que tenemos, que es un bien cultural y que va a ser declarado conjunto monumental. Hablamos de la finca Munoa, que ha empezado con esas visitas teatralizadas que tanto disfrutamos cuando fuimos a verlo, y que animamos, eso, como decimos, a toda la gente. Alcaldesa, que también la vimos ahí en esa visita, sí, que me imagino que se van a repetir los próximos meses. Vamos a intentar dar a conocer esta verdadera joya que tenemos en Baracaldo. Yo creo que solo ver esas imágenes y dices, bueno, esto es un lujo. Sí. Y esto está aquí, al lado, entre Burcheña y Gurucheta, ahí mismo, en la boca de Metro de Llano, ahí mismo está Munoa. Desde luego una joya por el entorno que supone, por esos jardines fantásticos, por el propio palacio. Sin duda es una maravilla, y una maravilla que sorprende a quienes vienen a verlo. Se está trabajando en dar a conocer lo que es Munoa y lo que es su historia también. Ese domingo, que era un domingo además de lluvia, se hicieron una serie de iniciativas. Vemos a muchos niños y niñas, porque se empezó a la mañana con jornadas para los niños y niñas, enseñándoles de una manera didáctica pues lo que es Munoa, lo que es su historia. Los críos se quedaron enganchados, participaron luego en esa visita teatralizada que hizo el Pulmón de Gaia, que la verdad que estuvo muy bonito. Y además, con algunos críos con los que hablé cuando estábamos en el paseo, le dije, ¿te está gustando? Me ha encantado, estaban encantados. Aparte que se aprende también historia de Baracaldo, por ejemplo, que Juan de Zorroza Munoa fue el primer propietario de esa finca, ¿no? Sí, además yo creo que lo contaron de una manera muy amena en esta visita teatralizada. Y bueno, hay que conocer lo que tenemos en el pueblo, de dónde viene, cuál es nuestra historia, ponerlo en valor y aprender a disfrutarlo, Yolanda, y a cuidarlo, porque es nuestro. Nos ha costado muchísimo dinero, pero es una joya, la tenemos que mimar y además presumir de ella, porque esto, yo estoy convencida de que yo no conozco en nuestro entorno nada ni parecido siquiera a la joya que tenemos en Munoa. Pero esto era una visita guiada, digamos, pero la gente puede acudir a darse una vuelta por la finca Munoa. Claro. Se cierra las noches, como tiene un horario. Por las noches, tiene un horario, pero está abierta durante todo el día y uno puede disfrutar de un entorno desde luego incomparable, disfrutar de sus jardines, de la gran variedad de especies que hay. Está lleno de rincones donde es muy agradable, además, bueno, como un museo vivo. Esto, el paisaje no tiene que ver en verano, como en otoño o en invierno. Desde luego esas son imágenes ahí de la zona central del palacio. Sí. Es un sitio que desde luego que nadie se debe perder, y que todo el mundo que ha ido a verlo desde luego le ha sorprendido y le ha encantado. Y que pertenece a todos los baracaldeses, también hay que decir. Bueno, el edificio todavía no se puede visitar. No. Menudo lío, ¿no?, con la productora de la película Guernica. ¿Qué ha pasado? Mira, yo no voy a entrar en polémicas estériles que alguno quiere crear. Yo creo que ni Munoa ni Baracaldo se merecen ese tipo de guerras partidistas que desde luego aportan poco. Yo solo te voy a decir una cosa. Mira, eso es una polémica que viene de una gestión realizada por el anterior equipo de gobierno.
Yo convoqué una junta de portavoces, le invité al que entonces fue el responsable, que era el mismo que había hecho las declaraciones, a que viniera a la junta y diera explicaciones. Y allí no fue. Él sabrá por qué, es su problema. Yo lo que hice fue dar las explicaciones de una manera como yo creo que hay que trabajar, trabajando en torno a una mesa, de manera seria, de manera sensata, de manera responsable y pensando solo una cosa, Yolanda, en los intereses de los baracaldeses y baracaldesas. Lo demás es una polémica que yo creo que aporta muy poco y en la que desde luego no voy a entrar. Por cercanía con esta fecha, el próximo 25, el Día Internacional contra la Violencia de Género, Baracaldo se suma a esta celebración, ¿no? ¿De qué forma? Sin duda, y es una pena que tengamos que seguir reivindicando algo así, y es una pena que tengamos que seguir celebrando, pero desgraciadamente sigue siendo más necesario que nunca. Desde la Concejalía de Mujer se han creado una serie de actividades, un programa que va a durar toda la semana, con un acto simbólico que haremos el día 25 delante del Ayuntamiento a las 12 de la mañana. Se leerá el manifiesto como se suele hacer, con un acto simbólico en el de formar entre todos y todas los que estamos allí un lazo blanco. Con eso queremos decir a las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia que no están solas, queremos sentir que están arropadas, que estamos con ellos. Una serie de actividades que a mí me parecen que son interesantes porque trabajan mucho la prevención, la implicación de la gente joven. Yo creo que solo si invertimos en futuro y en educación no sexista y en igualdad y desde el respeto a nuestros niños y niñas, implicando a nuestros jóvenes, podremos conseguir de verdad una sociedad igualitaria. Es una semana que nos tiene que servir, por un lado, para remover conciencias y hacernos cada uno plantear oye, ¿qué puedo hacer yo por mejorar esta situación? Como administraciones, para recordarnos que no podemos flaquear en ninguno de estos temas y tenemos que estar siempre apoyando a esta gente, a esas mujeres que pueden estar en esta situación, decirles que no están solas, que estamos con ellas y que van a tener todo el apoyo de Baracaldo si se ven en esa situación. Animar a denunciar y animarnos a todos y a todas a reflexionar. Y desde luego trabajar en futuro en la ciudad, que es trabajando por concienciar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes. Pues mientras no solucionemos se solucione esta lacra, tendremos que seguir celebrando esta fecha. Alcaldesa, que me quedo con las ganas de preguntarle por muchas cosas más, pero si, por ejemplo, una queja de vecinos que me dicen, si no, vamos, no aparezcas por el pueblo. Venga, aprovecha que tengo boli. Sí, jardín botánico, es que estábamos hablando de la finca Munnoa. Fenomenal, o sea, es un sitio precioso, con su pequeño lago, con esas especies autóctonas que además se pueden tocar, casi que se pueden coger. Da pena no coger una rosa, no lo hagan. Que nadie lo haga, ¿eh? No, pero bueno, disfrutamos. Pero la gente se queja, y yo creo que con razón, de que se siente inseguro cuando va al jardín botánico. Aumento de seguridad, eso es lo que me piden. Bueno, lo que me pide que transmita. Pues es una zona que está vigilada, una zona de las que ya sabes que hacemos reuniones de coordinación habitualmente entre Policía Municipal y Ertzaintza, y es una zona sobre la que se suele trabajar por el tema de seguridad, porque es verdad que ha habido una temporada en la que ha habido algún robos, que me imagino que es a lo que te referías, a gente mayor, algunos pequeños hurtos a gente mayor, es que no se atreven y ha generado esa sensación. Se está vigilando, la Policía Municipal y la Ertzaintza está pendiente, de hecho ha desaparecido esos comportamientos y es otro de nuestros grandes tesoros, ¿no? Mira, el otro día estábamos presentando un programa con la Diputación Foral de Vizcaya, un programa medioambiental, o algo así. Sí, Actívate Más, que es un programa de ahorro energético en los centros escolares y en las familias. En este caso estábamos implicados los municipios de Ezkerraldea, Meatzaldea y de Encartierro y de Encartaciones. Y fue muy curioso porque hicimos la presentación en la Turguela, que tenemos en el Jardín Botánico, y algunos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de municipios, sobre todo de la zona de Encartaciones, no conocían el Jardín Botánico, se quedaron súper sorprendidos. Pero qué maravilla tenéis aquí. Y es verdad, es que es hay asientos, cantidad de sitios, maravilloso. La sombra, es maravilloso, es un sitio para sentarte a estar o a leer un libro, simplemente a pasar una mañana y disfrutar. Pero tienes que sentirte seguro si quieres ir allí y sentarte en esas sombras. Sin duda, y seguiremos trabajando por mejorar la sensación de seguridad. Bueno, sin duda que sí. Pues ya lo han oído, ¿eh? Hay un compromiso de que la seguridad continúe o se mantenga. Gracias, siempre mejorando. Siempre mejorando. Sí. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. A ti, Yolanda, un placer, hasta cuando quieras. La próxima vez que esté con nosotros hablaremos de la escuela de aprendices, ¿eh? bueno, ya hablaremos. Gracias, señores y señores. Espero mañana en temas de actualidad.